¿Cuál crees que sería el peor lugar para pasar una tarde de domingo? Quizá un atasco interminable, una reunión familiar incómoda, o una llamada con atención al cliente. Los europeos medievales tenían otra respuesta: la plaza de ejecuciones. Y lo más extraño es que acudían voluntariamente. No hablamos de unas pocas personas obligadas por las autoridades. Hablamos de multitudes. Miles de espectadores. Vendedores ambulantes. Niños corriendo entre la multitud. Comerciantes aprovechando el tráfico humano. Y en el centro de todo aquello, alguien a punto de morir. La Europa medieval convirtió la muerte pública en un espectáculo. Un espectáculo recurrente. Esperado. Y en muchos lugares, sorprendentemente popular. Hoy solemos imaginar las ejecuciones medievales como simples actos de castigo. Pero eso solo cuenta una pequeña parte de la historia. Porque cuando observamos los registros de ciudades como París, Londres, Nuremberg o Florencia, aparece algo mucho más complejo. Las ejecuciones funcionaban como entretenimiento, como propaganda, como ceremonia política, y como una herramienta diseñada para mantener unido un orden social extremadamente frágil. Vivimos en una época donde el entretenimiento está en nuestros bolsillos. Series, películas, videojuegos, redes sociales. La Edad Media no tenía ninguna de esas cosas. Lo que sí tenía eran festividades religiosas, mercados, torneos ocasionales y acontecimientos públicos. Entre ellos, las ejecuciones. En Londres, durante varios siglos, las condenas importantes atraían a espectadores procedentes de aldeas enteras. Algunas personas recorrían kilómetros simplemente para presenciar el evento. No porque fueran especialmente crueles, sino porque los grandes acontecimientos públicos eran escasos. La rutina medieval era repetitiva. Trabajar, sobrevivir, dormir, repetir. Cualquier ruptura de esa rutina atraía atención. Incluso cuando esa ruptura terminaba con alguien perdiendo la cabeza. Literalmente. Y aquí encontramos una de las primeras ironías de nuestra historia. Las ejecuciones estaban diseñadas para generar miedo, pero con frecuencia generaban curiosidad. Porque los seres humanos tienen una habilidad extraordinaria para convertir casi cualquier cosa en espectáculo. Incluso aquello que originalmente pretendía evitarse. Las autoridades comprendían perfectamente el poder de la imagen pública. Un castigo realizado en privado castigaba a una persona. Un castigo realizado frente a miles castigaba a toda la población. Era una diferencia enorme. Por eso las ejecuciones importantes rara vez ocurrían en secreto. Debían ser vistas, comentadas, recordadas, transmitidas, convertidas en historias. La plaza era el equivalente medieval a una pantalla gigante. Y el mensaje era sencillo. El poder existe. El poder observa. Y el poder puede destruirte. Sin embargo, la realidad no siempre cooperaba con la teoría. Porque las multitudes son impredecibles. Y las ejecuciones públicas podían producir efectos inesperados. Algunos condenados se convertían en héroes populares. Otros inspiraban simpatía. Algunos incluso recibían aplausos por la manera en que afrontaban la muerte. Un resultado bastante incómodo cuando tu objetivo principal consiste en demostrar autoridad absoluta. En Francia existía una expresión frecuente entre cronistas urbanos. La buena muerte. No significaba una muerte agradable. Eso habría sido pedir demasiado a la Edad Media. Significaba una muerte digna, valiente, controlada. Si un condenado subía al cadalso sin mostrar miedo, podía ganarse el respeto de la multitud. Y de repente la lección prevista por las autoridades comenzaba a desmoronarse. Porque el protagonista ya no era el juez, ni el rey, ni la ley. Era el condenado. A veces bastaban unos pocos minutos para convertir una ejecución en una historia legendaria.
Y las leyendas tienen la desagradable costumbre de sobrevivir mucho más tiempo que los gobiernos. Mientras tanto, alrededor del escenario principal ocurría algo igualmente interesante. La economía entraba en acción. Los comerciantes vendían comida. Los taberneros servían cerveza. Los vendedores ambulantes ofrecían recuerdos. Sí. Incluso alrededor de las ejecuciones aparecía comercio. Porque si existe una constante histórica absolutamente fiable es que alguien siempre encontrará una manera de monetizar cualquier situación imaginable. La muerte incluida. Algunas ciudades obtenían beneficios indirectos gracias a la llegada masiva de visitantes. Las ejecuciones importantes podían transformar una mañana ordinaria en un día excepcionalmente rentable. No exactamente el tipo de turismo que aparece en los folletos modernos, pero turismo al fin y al cabo. Y mientras los comerciantes hacían negocios, los gobernantes hacían política. Porque una ejecución pública nunca trataba únicamente sobre un crimen. Trataba sobre poder. Especialmente durante periodos de crisis. Rebeliones. Guerras civiles. Conflictos dinásticos. Momentos donde la autoridad necesitaba demostrar que seguía siendo fuerte. Cuanto más inseguro era un gobierno, más importante se volvía la exhibición pública de castigo. Era una forma de comunicación. Una extremadamente brutal. Pero comunicación al fin y al cabo. Y quizá eso sea lo más fascinante. La ejecución medieval no era simplemente una muerte. Era una representación. Un teatro cuidadosamente organizado. Con escenario. Actores. Vestuario. Audiencia. Y un mensaje político diseñado para permanecer en la memoria colectiva. Pero en el siguiente capítulo descubriremos algo todavía más extraño. Porque cuanto más populares se volvían estas ejecuciones, más difícil resultaba controlar lo que realmente pensaba la multitud. Y cuando miles de personas se reúnen para observar la muerte, el resultado rara vez es tan sencillo como esperan quienes están en el poder. Pero cuanto más observamos las ejecuciones públicas medievales, más evidente se vuelve una realidad incómoda. La multitud no siempre reaccionaba como esperaban las autoridades. Los gobernantes querían obediencia. Los jueces querían respeto. La iglesia quería reflexión moral. La multitud, en cambio, a menudo quería espectáculo. Y el espectáculo tiene reglas propias. Reglas que rara vez obedecen a quienes intentan controlarlo. En ciudades como Londres, París o Brujas, las ejecuciones importantes comenzaban mucho antes del castigo. Los rumores circulaban durante días. Los nombres de los condenados se comentaban en tabernas. Los comerciantes discutían los detalles en los mercados. Los viajeros transportaban noticias entre regiones. Mucho antes de que existieran los periódicos, las ejecuciones ya funcionaban como grandes acontecimientos mediáticos. Solo que las noticias viajaban a caballo. Y los comentarios aparecían en tabernas en lugar de redes sociales. La diferencia tecnológica es considerable. La naturaleza humana, no tanto. Algunas personas acudían por curiosidad. Otras buscaban confirmar rumores. Muchas simplemente no querían perderse el acontecimiento del que todos hablarían durante semanas. Porque la exclusión social existía mucho antes de Internet. Y quedarse fuera de la conversación nunca fue especialmente popular. Sin embargo, uno de los personajes más extraños de todo este sistema era el verdugo. Una figura temida, necesaria y profundamente contradictoria. El verdugo ocupaba una posición peculiar dentro de la sociedad medieval. Todo el mundo conocía su identidad, pero pocos querían relacionarse con él. Su trabajo era indispensable para el funcionamiento del sistema judicial. Y aún así, muchas comunidades lo trataban como una figura socialmente contaminada. En algunas regiones alemanas, los verdugos tenían dificultades para integrarse plenamente en la vida comunitaria. Sus familias a menudo heredaban la profesión. No porque fuera especialmente prestigiosa, sino porque pocas personas deseaban ocupar ese puesto.
Imagina ser tan importante para el gobierno que nadie puede reemplazarte fácilmente. Y al mismo tiempo ser alguien con quien la mayoría prefiere no compartir una mesa. La Edad Media tenía cierto talento para las contradicciones. Los verdugos desarrollaban habilidades extraordinariamente especializadas. Una ejecución mal realizada podía provocar problemas. Si el castigo se prolongaba inesperadamente. Si el condenado escapaba. Si la multitud reaccionaba negativamente. La situación podía transformarse rápidamente en un desastre político. Por esa razón, muchos verdugos eran profesionales altamente entrenados. Algo que rara vez aparece en las películas, pero que preocupaba enormemente a las autoridades medievales. Porque incluso el terror debía ejecutarse correctamente. Mientras tanto, las plazas continuaban llenándose. Y alrededor de ellas surgía una economía sorprendentemente activa. Los vendedores ofrecían pan, carne, cerveza, vino, frutas, pasteles. Prácticamente cualquier producto que pudiera venderse a una multitud. Algunas ejecuciones importantes atraían tantos visitantes que parecían festivales. Una descripción bastante inquietante, pero históricamente precisa. Los cronistas registraron ocasiones en las que los espectadores discutían sobre posiciones privilegiadas para observar mejor. Como si estuvieran asistiendo a un torneo. O a una representación teatral. Lo cual nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Por qué la muerte atraía tanta atención? Parte de la respuesta se encuentra en la propia estructura de la vida medieval. La mayoría de las personas vivían en comunidades pequeñas, con acceso limitado a información, movilidad reducida y pocas oportunidades para presenciar acontecimientos extraordinarios. Las ejecuciones rompían la rutina, introducían drama, conflicto, tensión, incertidumbre. Elementos que continúan atrayendo nuestra atención incluso hoy. La diferencia es que nosotros consumimos esos elementos desde una pantalla. Ellos los observaban en una plaza. Y a veces desde una distancia sorprendentemente cercana. Pero aquí aparece algo todavía más interesante. Las ejecuciones también funcionaban como lecciones públicas. No solo sobre la ley, sino sobre el orden social. Cada detalle transmitía un mensaje. La posición del condenado. La presencia de soldados. Los símbolos religiosos. Los discursos oficiales. Incluso la ubicación física del castigo. Todo estaba cuidadosamente diseñado para comunicar autoridad. Era una representación visual del poder. Una obra de teatro donde el Estado interpretaba el papel principal. Y donde la audiencia recibía una advertencia cuidadosamente preparada. Sin embargo, la historia demuestra repetidamente que las audiencias rara vez interpretan las obras exactamente como esperan sus autores. En ocasiones los condenados pronunciaban discursos memorables. Algunos proclamaban su inocencia. Otros criticaban a las autoridades. Algunos simplemente demostraban una valentía inesperada. Y en esos momentos, el mensaje oficial podía quedar eclipsado. Porque las historias humanas suelen ser más poderosas que los símbolos políticos. Los gobernantes aprendieron esta lección una y otra vez. Y aún así continuaron utilizando ejecuciones públicas durante siglos. Probablemente porque no disponían de muchas alternativas igual de visibles. O quizá porque el miedo seguía pareciendo una herramienta eficaz. Aunque los resultados fueran más ambiguos de lo que admitían públicamente. Y aquí llegamos a un detalle fascinante. Si has llegado hasta este punto de la historia, probablemente estés observando este relato desde la comodidad de una silla. Con electricidad. Con calefacción o aire acondicionado. Y con una cantidad absurda de entretenimiento disponible al instante. Los europeos medievales habrían considerado semejante nivel de comodidad como una forma bastante convincente de magia. Así que, mientras seguimos explorando este extraño mundo donde las ejecuciones funcionaban como eventos públicos masivos, puedes dejar un comentario contando cuál es el detalle más sorprendente que has escuchado hasta ahora. Porque, afortunadamente,
hoy nuestras formas de entretenimiento suelen implicar menos cadalsos y considerablemente más conexión a Internet. Aunque no siempre estoy completamente seguro de que hayamos evolucionado tanto como nos gusta pensar. Y precisamente ahí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque las ejecuciones más famosas de Europa no solo atraían espectadores. Atraían emoción, expectativa y, en algunos casos, una auténtica fascinación colectiva por la caída pública de otras personas. Una fascinación que sobreviviría mucho después de que desaparecieran los cadalsos. Y que sigue existiendo bajo formas sorprendentes.